Muy buenas tardes, ¿cómo están? Para este taller de análisis y aplicación de los principios del derecho procesal a casos simulados, analizaremos un proceso penal por el delito de hurto simple presuntamente cometido en un establecimiento comercial por el acusado Juan, conocido con el alias de Pepe. En este escenario judicial intervienen la doctora Laura en calidad de fiscal, el doctor David como el abogado defensor y la ciudadana, la señora María, como testigo ocular de los hechos. Durante el desarrollo del proceso se han evidenciado una serie de graves irregularidades que comprometen los principios fundamentales del derecho procesal. Vulneración al derecho a la defensa y contradicción. El debido proceso se ha visto afectado desde antes del inicio de la audiencia, ya que el abogado defensor, el doctor David, ha tenido dificultades injustificadas para comunicarse con su cliente, el señor Pepe. Esto impide la preparación de una defensa técnica y material adecuada. Además, se materializa una violación al principio de igualdad de armas, toda vez que a la defensa se le ha negado el acceso previo a la evidencia clave que la Fiscalía pretende hacer valer en el juicio. Falta de imparcialidad del juez. El principio de imparcialidad judicial se encuentra severamente comprometido. El juez a cargo de la audiencia muestra un sesgo evidente a favor de la doctora, de la señora fiscal, la doctora Laura. Esta parcialidad se evidencia en la dirección del debate. El juez interrumpe de manera constante las intervenciones del abogado defensor, permite y avala de forma continua las objeciones de la fiscalía y simultáneamente coarta o limita las objeciones legítimas que intenta plantear la defensa. Irregularidades probatorias, evidencia digital. La controversia principal gira en torno a la prueba material de la fiscalía. Un video de cámaras de seguridad de muy baja calidad y nitidez que supuestamente ubica a Pepe en el lugar del hurto. La autenticidad y el valor probatorio de este video son altamente cuestionables. Sin embargo, como consecuencia de la falta de descubrimiento probatorio previo y de la actitud sesgada del juez, el abogado defensor se ha visto imposibilitado para impugnar adecuadamente la admisibilidad de esta prueba y solicitar un peritaje técnico que cuestione su veracidad. Principio de imparcialidad judicial. Este es uno de los principios más gravemente vulnerados. El señor juez debe ser un tercero neutral, pero en este caso mostró un sesgo evidente a favor de la fiscalía, en cabeza de la doctora Laura, al interrumpir constantemente al abogado defensor, el doctor David, y limitar sus objeciones, mientras que avalaba continuamente las acciones de la contraparte. El derecho a la defensa técnica, técnica como material, se violó desde el momento en que el abogado, el doctor David, tuvo dificultades para comunicarse con su cliente antes de la audiencia. Sin esta comunicación previa, es imposible estructurar una estrategia de defensa adecuada, dejando a Pepe en estado de indefensión. Principio en contradicción. Este principio exige que toda prueba pueda ser conocida, debatida y refutada por la contraparte. Se violó flagrantemente a negarle a la defensa el acceso previo al video de seguridad y al no permitirle la oportunidad de impugnar su admisibilidad o cuestionar su autenticidad durante el juicio. Principio de igualdad de armas. Consiste en que tanto la fiscalía como la defensa deben concurrir al juicio con las mismas oportunidades y herramientas procesales,
Al ocultar la evidencia clave, o sea, el video, a la defensa hasta el último momento, la fiscalía actuó con una ventaja desleal, rompiendo el equilibrio procesal. Derecho al debido proceso. En su vertiente probatoria, el hecho de introducir un video de baja calidad, cuya cadena de custodia y autenticidad están aún en duda, y que el juez lo admita sin permitir el escrutinio de la defensa, constituye una violación a las reglas de legalidad en la formación y presentación de la prueba. Para que hubiera un juicio justo, primero se debía respetar el debido proceso, cumplimiento de las reglas legales, garantizando los derechos del acusado durante toda la audiencia. También esto era muy importante aplicar el derecho de defensa y contradicción, permitiendo que el abogado hablara con su cliente con tiempo y que pudiera conocer y discutir las pruebas presentadas por parte de la Fiscalía. Igualmente debía respetarse la igualdad procesal, dando las mismas oportunidades tanto a la Fiscalía como a la defensa para hablar, presentar objeciones y defender sus argumentos sin favorecer a ninguna parte. Otro principio clave es la imparcialidad del juez, quien debía actuar de forma neutral y tomar decisiones sin mostrar preferencia por alguna de las partes. Por último, debía revisar la legalidad de la prueba, de sobre todo el video, que fuera auténtico y válido antes de aceptarlo dentro del proceso. En conclusión, si estos principios se hubieran respetado, el juicio hubiera sido más justo y equilibrado. Bueno, las acciones que deben de tomarse para abordar las irregularidades observadas durante la audiencia, podemos darnos cuenta que frente a este escenario la defensa tiene varias rutas legales. Entre ellas encontramos la recusación. Si se evidencia falta de imparcialidad o sesgo, la defensa puede acudir al régimen de impedimento y recusación para solicitar que el juez sea apartado del caso. Si este sesgo es manifiesto y comprobable, David puede solicitar que el juez se aparte del caso por falta de imparcialidad. Impugnación. El abogado defensor puede hacer uso de los recursos ordinarios o extraordinarios para atacar la providencia o decisiones que le causen perjuicio durante el proceso. De igual manera, tenemos la nulidad procesal. Si se considera que las violaciones al debido proceso son graves y afectan la validez de la actuación, se podría alegar una nulidad para retrotraer el proceso hasta el momento en que se garantice el derecho de defensa. La acción de tutela. En Colombia, si se demuestra una vulneración al debido proceso que no tiene otro mecanismo de defensa inmediato, la tutela es la vía para proteger los derechos fundamentales de Pepe Juan. Queja disciplinaria, reportar la conducta del juez y la fiscal ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Y tenemos la interposición de recursos, que es presentar recursos de reposición y apelación contra los autos que limitan la defensa o admiten pruebas cuestionables. Gracias. Buenas noches. ¿Cuáles son las implicaciones legales y éticas de estas violaciones de principios del derecho procesal en el caso de Juan? En el caso planteado se evidencia posibles vulneraciones a principios fundamentales del derecho procesal reconocidos en el Código General del Proceso, en la Constitución, sobre todo con el derecho a la defensa y con el debido proceso. Como primero tenemos una vulneración del derecho de defensa y de contradicción, que tiene una implicación legal, por lo que puede declararse la nulidad de las actuaciones procesales, porque la prueba presentada no tuvo la posibilidad de contradicción, podría ser excluida dentro del proceso. Por lo tanto, esto se vulnera el debido proceso. Se rompería entonces digamos que la igualdad entre las partes. Tenemos también la vulneración al principio de igualdad procesal, que tiene una implicación legal porque podría haber una posible recusación del juez por falta de imparcialidad. Por lo tanto, hay una nulidad al debido proceso. Se evidencia un favoritismo del juez frente a la fiscalía, donde no se le permite a la defensa tener una debida defensa.
hay una vulneración al principio de imparcialidad del juez, que podría tener la implicación legal una solicitud de cambio de juez, y al realizarse el cambio de juez, entonces las decisiones podrían ser cuestionadas y muy posiblemente cambiadas. Tenemos también una vulneración al principio de legalidad y valoración de las pruebas. ¿Qué implicaciones legales? Que el video podría no admitirse dentro del proceso o perder un valor probatorio, puesto que no es una prueba contundente, y si es una prueba dudosa o irregular, podría excluirse dentro del proceso. Tenemos una vulneración definitivamente al debido proceso, la cual tiene una implicación que es la posible nulidad total del proceso, una repetición frente a las actuaciones del juez y una eventual absolución de la persona, de Juan, puesto que no existen unas pruebas contundentes por parte de la Fiscalía que puedan llevar el proceso debidamente. Durante el desarrollo del mencionado proceso, evidenciamos 3 graves anomalías. Primero, el abogado defensor enfrentó bloqueos injustificados para comunicarse con su cliente antes de la audiencia. Segundo, la Fiscalía ocultó una prueba clave consistente en un video de seguridad de baja calidad. Y tercero, el juez de conocimiento demostró un sesgo evidente, limitando la actuación de la defensa y favoreciendo sistemáticamente a la Fiscalía. La primera gran vulneración atenta contra el derecho a la defensa técnica y material, al impedir que el abogado se entrevistara con su cliente de forma previa y reservada. Se anuló por completo la posibilidad de estructurar una estrategia defensiva. Esto viola frontalmente el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, que consagra el debido proceso y el derecho a contar con una defensa adecuada. Además, la Corte Constitucional, en jurisprudencia consolidada como la sentencia C-025 del 2009, ha establecido que la defensa técnica no es una mera formalidad, sino una garantía sustancial. Sin una comunicación fluida entre el cliente y abogado, el juicio es nulo de pleno derecho. El segundo punto crítico es la ocultación del video de seguridad por parte de la Fiscalía al sorprender a la defensa con esta prueba en pleno juicio. Se cercenó el principio de contradicción, ya que no hubo oportunidad de realizar un peritaje independiente ni de tachar la inadmisibilidad de un material que, además, era borroso. Esto vulnera directamente el principio de igualdad de armas, pilar fundamental del sistema penal acusatorio, consagrado en la Ley 906 de 2004. La sentencia C-1194 de 2005 de la Corte Constitucional es clara al respecto. Ambas partes deben concurrir al proceso con las mismas oportunidades procesales. Ocultar la evidencia es jugar con una ventaja desleal y vicia irremediablemente la legalidad de la prueba. Finalmente, el comportamiento del juez destruye la esencia misma de la jurisdicción, el principio de imparcialidad judicial. Un juez que interrumpe constantemente a la defensa para proteger el interrogatorio de la Fiscalía deja de ser un tercero neutral para convertirse en un segundo acusador. El artículo 5 del Código de Procedimiento Penal exige que los jueces actúen con absoluta objetividad. Asimismo, la jurisprudencia constitucional, como la sentencia T-267 del 2000, señala que la imparcialidad es el núcleo
esencial del derecho al debido proceso. Un juez sesgado no administra justicia, simplemente dicta condenas preconcebidas. A modo de conclusión, las irregularidades de este caso no representan un simple error de procedimiento, sino una falla estructural grave, cuando se viola de esta manera el derecho a la defensa, la igualdad de armas, el principio de contradicción y la imparcialidad del juez. La decisión resultante no es un acto de justicia, sino una arbitrariedad revestida de formalidad procesal. Para preservar estas garantías del Estado Social de Derecho, un proceso tramitado bajo estas condiciones estaría viciado de nulidad insubsanable. En nuestra opinión, el derecho procesal en Colombia no es solo un conjunto de reglas, sino una garantía para proteger los derechos de las personas dentro de un proceso judicial. Gracias a este se busca que exista justicia, igualdad entre las partes, derecho de defensa y decisiones imparciales. Sin embargo, muchas veces la realidad hay demoras, irregularidades que hacen que las personas perdamos la confianza en la justicia. Por eso no basta con que las normas existan, también es necesario que se cumplan de verdad. En conclusión, consideramos que el derecho procesal es clave para una sociedad justa porque asegura que todas las personas sean escuchadas y tratadas con respeto ante la ley.